qué es importante la cosmovisión cristiana, bíblica en la educación? Porque se fundamenta en dos mandatos de Dios. El primero se encuentra en Génesis capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El segundo mandato es la gran comisión. Y Jesús se acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, y no solo en el cielo, y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la labor educativa en base a una cosmovisión bíblica se fundamenta en el mandato cultural, Génesis 1:28, administrar responsablemente la creación, y se fundamenta en la gran comisión, Mateo 28, formar discípulos de Cristo. Todo cristiano es llamado a participar en la gran comisión. No es solo para pastores, misioneros y predicadores. Todos somos llamados a participar en esta labor. Esta labor se lleva a cabo en la familia. Hay padres que discipulan a sus hijos, se lleva a cabo en la iglesia. Hay pastores y cristianos que discipulan a otros, se lleva a cabo en grupos familiares. Hay quienes discipulan a la gente en ese contexto, pero hay una cierta profesión que tiene una oportunidad espectacular para hacer este trabajo. Ellos cuentan con más horas en la semana para hacerlo que cualquiera. Cada año tienen de 20 o 30 vidas humanas con quienes trabajar. Incluso a ellos se les paga para hacer el trabajo. Y ya se habrán adivinado a quienes me refiero. Quienes pueden llevar a cabo este mandato cultural y esta gran comisión, pues son los profesores cristianos. Ellos son los que tienen en sus manos la tarea de formar la siguiente generación. En una escuela cristiana hay la libertad de hacerlo con la Biblia en la mano. Hermanos, como profesores, como educadores, nuestro llamado es producir excelencia académica en los alumnos, al ayudarles a cultivar cualidades de carácter cristiano, formar discípulos del Señor Jesucristo. Una escuela cristiana está para eso. Eso es lo que Cristo nos manda a hacer. Así que tú y yo estamos en el aula para cumplir una misión. Estamos como representantes del reino de Dios, y el futuro de nuestra nación está en nuestras manos. Así que aprovechemos al máximo las oportunidades para sembrar semillas en esos tiernos corazones. Darles una formación académica, eso es importante, pero también estamos para darles una formación cristiana, bíblica y moral. Y esta labor que realizamos, necesitamos llevar a cabo este trabajo con dependencia del Espíritu Santo, que es el Espíritu que tiene que llenarnos, iluminarnos y usarnos, andar en el Espíritu, buscar la guía del Espíritu y convertirnos en instrumentos del Espíritu de Dios. Además, necesitamos sabiduría más allá de la nuestra, sabiduría que viene de lo alto. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que esa sabiduría que Dios imparte, cuánta falta nos hace para realizar de manera digna esta labor educativa. Y hay recursos que necesitamos buscar y usar. Necesitamos ampliar nuestros conocimientos de las materias que enseñamos a la luz de perspectivas bíblicas. Necesitamos la Biblia, necesitamos orientación de quienes entienden
cómo integrar la perspectiva dentro de la educación. Un establecimiento estaba buscando un profesor y cuando contrataron a un joven en lugar de una maestra de 25 años de experiencia, la maestra protestó e hizo referencia a sus muchos años de experiencia. El director le contestó: señora, usted no tiene 25 años de experiencia, usted tiene un año de experiencia repetido 25 veces. Y me temo que muchas veces seguimos haciendo lo mismo sin estar esforzándonos por enriquecer, por profundizar y por fortalecer la integración de principios bíblicos en nuestra labor. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hablando de la práctica, ¿cómo podemos integrar perspectivas cristianas dentro de la educación? Algunas sugerencias prácticas. En primer lugar, a través de analogías. Cristo es el maestro por excelencia y sacó muchas lecciones de los pájaros, de las semillas, de las flores. Por ejemplo, podemos hablar un tema como vectores. Un vector pues tiene un punto de inicio y el vector de arriba tiene una flecha al otro lado, que significa que comienza en un punto y continúa sin parar en la dirección hacia la derecha. Hay otros vectores que podemos tener como el segundo, que se dirige en dos direcciones. Bueno, el primer vector es como una ilustración de la vida humana. Nuestra existencia comienza en un punto determinado, pero va a ser para siempre, o con Dios o separado de Dios. Ese vector ilustra la existencia del ser humano, mientras que el segundo vector, con eso ilustra la existencia de Dios. Él no tiene principio, no tiene fin, Él es eterno, existió siempre. Y de pronto la matemática ha servido para dar una lección espiritual, ¿no? O podemos hablar de semillas. Hay todo tipo de semillas con sus características, pero la Biblia habla de que hay dos tipos de semillas que podemos sembrar. Podemos sembrar para la carne, hacer lo que nos agrada sin tomar en cuenta a Dios, o podemos sembrar para el Espíritu, someter nuestra vida a Dios y dejar que Él la guíe. Y si sembramos para la carne, trae consecuencias muy lamentables. Si sembramos para el Espíritu, trae vida eterna, nos dice Dios. Y de pronto de las semillas hemos sacado lecciones espirituales. A través de las analogías podemos enseñar muchas verdades. Dijo Martín Lutero: Dios escribe el Evangelio no solo en la Biblia, sino también en los árboles, en las flores y nubes y estrellas. Podemos usar analogías de la creación para enseñar verdades espirituales. Además, podemos hacerlo a través de aplicaciones. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, entonces cuando hablamos de la creación debemos hablar también de lo que nos cuenta de Dios. Por ejemplo, niños pueden ver las hojas de los árboles que se mueven. Bueno, no podemos ver el viento, ¿no es cierto? El viento no se deja ver, pero podemos ver lo que hace el viento. Hace mover hojas y otras cosas. Así también es Dios. No le podemos ver, pero podemos ver sus obras. Podemos ver las cosas que Dios hace, ¿no? O podemos hablar de las estrellas, que son innumerables. Y saben, niños, no solamente Dios sabe cuántas son, pero Él conoce a cada estrella por nombre. Cuán grande es nuestro Dios. Y así la creación nos cuenta verdades acerca del Creador. George Washington Carver dijo esto: la naturaleza es como una emisora de radio que no tiene límites, a través de la cual Dios nos habla cada hora, si tan solo nos pondremos a sintonizarlo. Además, podemos enseñar verdades espirituales a través de un análisis crítico. Por ejemplo, si nos vemos obligados a enseñar creencias andinas o evolución
o el humanismo o la ideología de género, bueno, si es parte de nuestro trabajo enseñar estos temas, lo podemos hacer, pero con un punto de vista crítico, analizando bíblicamente, cristianamente y dando una perspectiva bíblica. Así que el alumno entiende algo del tema y entiende lo que la Biblia dice y por qué la Biblia contradice el enfoque de uno u otro de estos temas. Hay temas que nos tocan enseñar que tienen riña con la palabra de Dios. Además de enseñarlos, debemos exponer lo que las Escrituras dicen al respecto. Y son excelentes oportunidades para impartir una perspectiva cristiana y formar un criterio bíblico sobre el tema. Además, la profesora y el profesor pues puede hablar de la apologética. La apologética. Los jóvenes de hoy son expuestos a muchos argumentos contrarios a la fe cristiana. Nos incumbe darles respuestas que demuestran la veracidad de nuestra fe. Hay razones fuertes que apoyan el cristianismo y hace falta darlas a conocer. Además, podemos hablar del ejemplo personal. El profesor cristiano, la profesora, necesita vivir su fe, necesita que su vida con Dios sea notoria. Por ejemplo, si llega la noticia que Pepito no vino a la escuela porque sufrió un accidente, sería una buena oportunidad para decir a los alumnos, ¿por qué no oramos por Pepito? Y por su pronta recuperación, también sería motivo para visitarle en el hospital. O en algún momento la maestra puede decir, ¿saben, niños? Esta mañana estaba leyendo la Biblia y me llamó la atención un verso y quiero compartirlo con ustedes. Y de pronto la vida espiritual del profesor, de la profesora, se está mostrando y los niños pueden observar que Dios es real en la vida del profesor. Y cuando hay un conflicto, por ejemplo, entre los alumnos, se nos presenta la oportunidad para dar consejos bíblicos. Podemos decir, por ejemplo, ¿saben? Proverbios 16:32 nos enseña que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que es conquistador de una ciudad. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conquistar una ciudad? Bueno, hay algo mejor que eso, y es conquistar nuestra ira y nuestros impulsos. Ganar esa batalla es mejor que conquistar una ciudad. Y de pronto hemos enseñado una lección bíblica en una situación que se ha presentado. El educador cristiano necesita vivir su fe en el aula, necesita traer su fe al aula. Eso involucra demostrar cualidades como paciencia, ternura, respeto, cariño, generosidad, compasión, consideración. Involucra también trabajar con excelencia. Tito 2:10 dice que habla de mostrarse fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Ahora, cuando habla de adornar la doctrina de Dios, no está hablando de usar palabras bonitas. ¿Cómo se hace esto? No está hablando de predicar o la manera de hablar, está hablando en este pasaje de nuestra manera de trabajar. Trabajar con responsabilidad y dedicación adorna y hace atractiva la doctrina que profesamos. El trabajo que hacemos es más que un empleo. Es una sagrada tarea que hacemos en servicio a Dios y por amor a los niños. Y a través de eso, nuestro mensaje se vuelve más creíble y más atractivo. Martín Lutero dijo esto: el zapatero cristiano no cumple su deber cristiano con hacer zapatos con pequeñas cruces, sino con hacer buenos zapatos, porque a Dios le interesa que se trabaje con excelencia.
La adquisición de conocimientos, destrezas y buenos hábitos de estudio tiene un lugar importante en una escuela cristiana. Busquemos atender la tarea de la formación académica de la mejor forma posible. Y bueno, esto no se limita a la parte intelectual. Incluye hablar a los niños de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Enseñarles quién es Dios, enseñarles a amar a Dios y a vivir para Él. Sigamos plantando semillas, queridos hermanos. La cosecha no siempre se ve en el momento, pero sigamos sembrando la semilla de Dios. Estamos sirviendo al Rey y de Él recibiremos la recompensa. ¿Por qué es importante la cosmovisión bíblica en la educación? Porque vivimos en el mundo de Dios, porque estamos en una batalla espiritual y porque tenemos el mandato de Dios. Y el apóstol Pablo nos insta con estas palabras: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios nos ayude a ser fieles a Él y fieles a la palabra, a la verdad de su palabra en esta gran tarea que Él nos ha encomendado. Muchas gracias y que Dios les bendiga.